Bueno, buenas noches, varones, varones de éxito. Les damos la bienvenida a los varones que se encuentran aquí presentes. Gracias por estar aquí, gracias por disponer de su tiempo y también damos gracias por los varones que nos están viendo en video. Damos gracias por su vida. Sabemos que estas reflexiones son reflexiones que hablan específicamente al varón y donde leemos la palabra de Dios, meditamos en ella y tratamos de aplicarla a nuestra vida. Y vamos a comenzar el día de hoy. Hemos estado leyendo el libro de Mateo, y esta semana escogí una parte de la lectura y vamos a estar en Mateo 20, y le titulé esta reflexión, ten misericordia, así se llama. Y para empezar, me gustaría nada más hablar de algo, que hay dos tipos de personas en este mundo. Las personas que piden ayuda, las personas que siempre piden ayuda cuando tienen una duda, cuando tienen algún problema, cuando ocupan dirección. Hay personas que están dispuestas a pedir ayuda. Tienen ese corazón dispuesto a aprender, ese corazón humilde que no tiene pena pedir ayuda. Y de la misma manera, hay personas que les cuesta pedir ayuda. Hay personas que nunca piden ayuda, aunque saben que se equivocaron, aunque saben que no saben cómo le van a hacer, pero por diferentes razones y motivos no están dispuestos a pedir ayuda. Tal vez puede ser el ego, puede ser la soberbia, puede ser ese corazón enorgullecido. Me di a la tarea de buscar cuáles son las razones más comunes por qué la persona no pide ayuda, y en este caso me enfoqué en el varón. ¿Por qué el varón no está dispuesto a pedir ayuda? Y venían aquí cuatro puntos. El primero era, muchas veces es por nuestra infancia, que en nuestra infancia nuestros padres nos crearon, donde nuestros padres nos decían, no, tú eres hombre, tú no tienes por qué pedir ayuda, tú arréglatelas como puedas. Otra razón era por el orgullo de qué van a pensar si yo ando preguntando cómo se hace esto, o cómo puedo corregir esto, o cómo puedo hacer esto mejor. Y muchas veces nuestro orgullo es el que nos gana. La tercera es un bajo autoestima, que también igual, a veces nosotros como varones nos preocupamos de qué van a pensar si saben que no sé. Y la última a veces es por las experiencias pasadas. A veces tenemos experiencias malas donde pedimos ayuda y tenemos una mala experiencia, donde alguien se burló de nosotros o alguien nos hizo un comentario, y por esa experiencia pasada no estamos dispuestos a pedir ayuda. Vamos a ver hoy esta noche, vamos a ver un relato en la Biblia donde hay unos varones que están dispuestos a pedir ayuda y recurren a Cristo, y Cristo les muestra misericordia. Y de esta misericordia que yo te voy a hablar, de la misericordia de Dios, esta misericordia de Dios está disponible para ti y para mí. Y esta misericordia que Jesús le otorga a estos varones es esta misma misericordia que Dios está dispuesto a darnos y que nos da. Y de eso es lo que vamos a hablar este día. ¿Ok? Dice así. Dice, hay personas que piden ayuda, y en el pasaje que veremos hoy conoceremos a dos varones de ese tipo que estaban dispuestos a pedir esta ayuda.
y vamos a aprender sobre la misericordia de Dios. Vamos a comenzar, nos vamos a ir a Mateo 20 y vamos a leer del 29 al 34. Del 29 al 34. Mateo 20, del 29 al 34. Y dice así: al salir de Jericó, una gran multitud siguió a Jesús. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba, gritaron: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban más aún: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué quieren que yo haga por ustedes? Y ellos le respondieron: Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos. Entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista y lo siguieron. Vamos a empezar con la primera parte de estos versículos, del 29 al 31, donde vemos que donde iba a Cristo, la gente lo seguía. A donde Él iba, gente lo seguía para escucharlo, para mirarlo, para ver los milagros, para aprender de Él. Y por eso es que dice que iba una gran multitud tras de Él. Y estos hombres, aunque eran ciegos, sabían que Jesús pasaba por ahí. Aunque estos hombres no podían verlo, sabían que Él caminaba por ahí. Tal vez oían las voces, tal vez oían a la gente, y sabían que Jesús iba por ese camino. Me puse a ver un poquito sobre cómo era ser ciego en esos tiempos. Y créame que el ser ciego en esos tiempos era muy diferente. Hoy en día la gente que no tiene vista tiene muchos recursos. La gente que no tiene vista hoy en día, hay muchas organizaciones que lo ayudan, que lo asisten. Hay mucha tecnología, muchos avances que ayuda a la gente que es ciega. Pero en aquel tiempo no lo era así. En aquel tiempo la gente que era ciega era gente que era abandonada, era gente que la sociedad determinaba que no tenía valor. Por lo regular los dejaban a la orilla del camino para que pidieran comida, para que pidieran de qué vivir, cómo sobrevivir. Y por eso es que estos varones ahí se encontraban, se dice que se encontraban ahí a la orilla del camino. Entonces, básicamente, en este tiempo, la gente que era ciega en este tiempo, pues no tenía nada, el valor de ellos también, la gente no le daba valor, y así es donde estos dos varones se encontraban ahí en el camino. Y estos dos varones ocupaban ayuda, estos dos varones sabían que ocupaban un milagro. Sabían que su condición no iba a mejorar por ellos mismos. Y sabían que Cristo era la única persona que podía hacer ese cambio, hacer esa transformación. Me llama mucho la atención cómo estos dos varones, aunque no podían ver a Cristo, tenían fe en Él. Tenían fe que Él podía hacer ese milagro. Y me llama mucho la atención que nosotros como varones también muchas veces sabemos de Dios, sabemos que Dios existe, pero lo queremos ver y como no lo miramos, por eso a veces no recurrimos en Él. Sin embargo, estos varones no podían ver a Cristo, pero tenían fe, aunque no lo podían ver. Muchas veces el varón quiere ver primero para creer. Pero así no es con Cristo, así no es con Dios. Con Dios hay que creer primero, hay que tener fe, hay que saber que en Él podemos clamar.
que Él responde. Y cuando tú crees, ahí es donde Dios actúa. Y muchas veces vivimos en una sociedad donde queremos ver primero las cosas y queremos, mi esposa me dice que vivimos en un tiempo, una sociedad de microondas, donde queremos todo rápido y no queremos que se tarde. Y lamentablemente a veces así también somos nosotros. Vamos entonces a irnos al versículo 29, del 29 al 31. Dice, estos dos hombres no lo podían ver, pero sabían que Jesús estaba ahí. Para capturar la atención de Jesús, ellos le gritaron, Señor, Hijo de David. Ellos no podían ver a Cristo, pero sabían que si capturaban su atención, Él los miraría a ellos. Y ellos le gritaban, Hijo de David, porque sabían que el Mesías sería hijo de David. Estos dos varones, sabemos, una cosa que sí sabemos, que eran dos varones judíos. Y los judíos estaban esperando al Mesías. Y los judíos sabían que el Mesías iba a venir por la descendencia de David. Y por eso es que ellos clamaban, Hijo de David, porque ellos estaban reconociendo que Jesús era el Mesías. Y ellos le dijeron, sabemos que estás ahí, que eres el Mesías, que nos puedes ayudar. Ten misericordia de nosotros. Me puse a revisar la palabra misericordia en el diccionario y dice esto sobre la misericordia. Dice, la misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en la asistencia al necesitado, especialmente en el perdón. Y reconocemos que Dios es misericordioso. Reconocemos que Dios nos perdona, pero también Dios nos saca del lugar ahí donde estamos. Muchas veces como varón nosotros caminamos pensando que no ocupamos ayuda, que no ocupamos preguntarle a nadie, que si nos está yendo mal, yo averiguaré cómo solucionar el problema. Y déjame decirte algo, varón. Esa es la mentalidad que muchos varones, yo en un momento también yo así pensaba, pero llegas a un punto en tu vida donde te das cuenta que si sigues haciendo lo mismo, vas a tener los mismos resultados. Y la única persona que tiene esa sabiduría, que tiene ese poder, que tiene esa dirección que tu vida ocupa es Cristo. Y cuando tú lo reconoces y tú clamas a Él y tú le pides que sea misericordioso contigo y que entre a tu vida, ahí es donde tu vida cambia. Ahí es donde empiezas a ver las cosas diferentes. Ahí es donde tus ojos se abren por primera vez. Noten en el versículo 31 que la gente quería callar a estos ciegos. Dice el versículo 31, la gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban más aún. No sabemos por qué la gente los quería callar. A lo mejor era porque la gente sabía que estos hombres siempre estaban ahí pidiendo ayuda. A lo mejor porque sabían que Jesús iba hacia Jerusalén y le iban a quitar su tiempo. Pero déjame decirte algo, varón, que cuando tú empiezas a buscar de Dios, van a haber personas que van a quererte callar, que van a querer impedir a que tú sigas a Cristo. Y tú tienes que ser como estos dos varones que seguían clamando a Él, que seguían buscándolo, que seguían insistiendo. A estos dos varones no les importó la gente que estaba clamando y ellos siguieron diciendo, Señor, ten misericordia en nosotros.
Estos varones, a pesar de que no podían ver a Cristo, tenían esta fe en Él, que sabían que Cristo les podía dar la vista. Y vemos en la palabra que la fe es importante. Vemos en la palabra, por ejemplo, en Romanos 6:17, que dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. En Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Varón, muchas veces pensamos que no ocupamos de la parte espiritual. Muchas veces pensamos que no ocupamos de esa parte donde dejamos que Dios se manifieste en nuestras vidas. Y ese, varón, es uno de los errores más grandes, porque claramente lo necesitamos. Necesitamos alimentar esa parte espiritual. Necesitamos alimentar esa parte donde Dios nos empieza a transformar, donde Dios nos empieza a hablar, donde Dios nos empieza a enseñar y empieza a hacer cambios en tu vida. Estos hombres eran determinados. Estos hombres estaban determinados en clamar a Cristo porque sabían que necesitaban ayuda para ser sanados. Varón, tú y yo ocupamos esa ayuda. Tú y yo ocupamos ser sanados. Tú y yo ocupamos de esa palabra de Dios para que nos venga y nos refresque, para que venga y nos sane, para que venga y nos lave. Sabían que Jesús les mostraría misericordia y que Él era el único que podía ayudarles. Y esta noche, varones, estoy aquí para decirles que Jesús tiene esa misericordia lista y dispuesta para darte a ti y para dársela a mí. Lo único que tienes que hacer es pedírsela. Tienes que clamar a Él. Si tú estás pasando por una situación, si tienes un problema, no sé, económico, de matrimonio, alguna enfermedad en la familia, una situación, Jesús está dispuesto. Tú lo único que tienes que hacer es clamar y creer. Jesús tiene misericordia. La misericordia de Cristo está disponible para ti, como la tuvo para estos dos varones. La pregunta es, ¿sabes que Cristo puede ayudar? ¿Te puede ayudar? ¿Sabes que Cristo te puede sanar? ¿Sabes que Cristo es el Mesías? Y para terminar, ¿cómo aplicamos esto? Dice, como varones, crecemos pensando que no necesitamos de Dios, que no necesitamos ayuda, que podemos hacer las cosas nosotros solos, que nosotros somos autosuficientes para arreglar cualquier situación. Y el mostrar debilidad, el mostrar ese corazón sensible, ese corazón que está dispuesto a aprender, esa no es señal de debilidad. Es al contrario, eso es ser un varón. El reconocer que no somos perfectos, el reconocer que nos equivocamos, el reconocer que ocupamos ayuda. Eso en realidad es un varón. Bueno, esta fue la reflexión el día de hoy. Te damos las gracias por estar aquí y recuerden que cada semana tenemos una reflexión nueva. Gracias y buenas noches.